Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 581. ¿Quién se atreve a afirmar ser de primera clase delante de mí? Este joven rubio de América del Norte se llamaba Jaffrey Frus. Cuando God Forsaken Game descendió, estaba celebrando su ceremonia de mayoría de edad. Originalmente, Jaffrey pensó que entre todos los regalos que recibió, el mejor fue una pistola que le dio su padre. Pero ahora que lo pensaba, el descenso de God Forsaken Game fue el mejor regalo para su ceremonia de mayoría de edad. Porque obtuvo la clase oculta única, Soul Ripe. La clase base de un Soul Ripe es un mago, por lo que puede aprender todas las habilidades de la clase mago. Además, las características de esta clase son aterradoras. Puede absorber temporalmente los atributos de fuerzas aliadas para mejorarse. Por supuesto, no se trata de una absorción forzada, requiere el consentimiento de fuerzas amigas. Además, obtuvo un talento de grado Esmeralda, Leyenda del Trueno. Su daño de fuego y de rayo aumentaba un 50%, y si su ataque conseguía simultáneamente daño de rayo y de fuego, generaba una explosión a gran escala. Una clase oculta única y un talento de grado Esmeralda, junto con ser un apuesto mago, hicieron de Jaffrey un producto codiciado para los gremios más importantes en las ruinas de la ciudad de Nueva York, y todos los gremios principales le extendieron ramas de olivo. Finalmente, se unió a uno de los 3 gremios más importantes de la ciudad de Nueva York, el White Bull Altar Guild. Bajo el entrenamiento especializado del gremio del Altar del Toro Blanco, la fuerza de Jaffrey avanzó a pasos agigantados, y en base a las características de su clase, le asignaron especialmente un equipo de absorción de almas. Los 60 miembros de este equipo fueron considerados originalmente las potencias de segundo nivel del gremio del Altar del Toro Blanco. Pero mientras Jaffrey tuviera una necesidad, estos 60 miembros del equipo tendrían que aceptar ser absorbidos por el alma y contribuir con sus atributos a Jaffrey. Después del tercer avance de clase, la absorción del alma de Jaffrey podía absorber un máximo del 20% de los atributos totales de 60 personas. Esto significaba que podía aumentar sus atributos totales en más de 10 veces. Especialmente cuando se trata de un jefe épico, incluso había un equipo de primer nivel que absorbía el alma de Jaffrey para liberar su mayor poder de combate y luego cooperar con el equipo más fuerte para derrotar al jefe épico. Una posición tan fundamental y su fuerza en la cima de la ciudad de Nueva York le permitieron a Jaffrey, a una edad temprana, tener 4 bellezas, una de las cuales era una exactriz activa en la industria cinematográfica. Esto hizo que el joven rubio se sintiera un poco engreído. Y esta vez, el gremio del Altar del Toro Blanco le dio la misión de venir a Gran Xia, entrar en un escondite y matar a una mujer llamada Luo Xiaoxiao. Según la inteligencia, este Luo Xiaoxiao es un segador de almas. Si la matan, muchas potencias de la Gran Xia serán liberadas. Esas potencias de la Gran Xia tienen más o menos conflictos con el oficial de la Gran Xia. En ese momento, todas esas potencias se unirán a nuestro gremio del Altar del Toro Blanco. De hecho, a Jaffrey no le interesaba si el gremio prosperaba o no. Originalmente, rechazó por completo esta misión, ya que causar problemas en la Gran Xia significaba provocar asombra, ¿y quién podría soportar eso? Pero no había elección. El gremio ofreció demasiado. Y lo más importante, la viabilidad de este plan. En circunstancias normales, la habilidad de absorción de almas de Jaffrey no podía usarse a la ligera, ya que su estado de absorción de almas duraba un máximo de 3 minutos, y al terminar, caía en un estado de debilitamiento de 1 hora. En este estado, no solo no podía absorber almas para aumentar sus atributos, sino que sus propios atributos se debilitaban en un 50%. Esto hizo que no se atreviera a actuar de forma salvaje en la Gran Xia, sin importar nada. Porque la tasa de éxito era demasiado baja. Pero recientemente, el gremio del Altar del Toro Blanco, a través de algunos canales secretos, obtuvo un lote de equipo que se dice fue dejado caer por sombra. Varios equipos de grado diamante, e incluso equipos de grado épico cuyos requisitos de nivel habían sido reducidos por el NPC Gran Martillo Demonio de la capital demonio. La llegada de este lote de equipamiento permitió al gremio del Altar del Toro Blanco derrotar finalmente a un NPC demonio y traerlo de regreso a casa. La función de este NPC demonio fue absolutamente una bendición para Jaffrey. Podría poner a las personas en un estado de sigilo forzado y, lo más importante,
podría aumentar la duración de los estados de beneficio del jugador y acortar la duración de los estados de desventaja. Esto permitió que la habilidad de absorción de almas de Jaffrey durara 15 minutos. El estado debilitado una vez finalizado el efecto también duraría solo 12 minutos. Él podía absorber almas infinitamente. Claro que la mejora del PNJ demonio tampoco era barata. Añadir un sigilo costaba 3000 años de vida, y añadir una duración costaba 1600 años. Si no fuera por algo importante, probablemente no se usaría. Solo en momentos muy críticos esta habilidad sería aterradora. Después de absorber el 20% de los atributos del equipo de absorción de almas de primer nivel, los atributos totales de Jaffrey ya habían alcanzado más de 6400 puntos. Por eso se sentía terriblemente fuerte. Por supuesto, aún así, Jaffrey todavía no creía poder enfrentarse a la sombra de la Gran Cia, porque estaba claro que había intentado atacar a un jefe épico, en un estado completamente mejorado. Su habilidad de daño más alta solo causó más de 7.200.000 de daño. Este daño ya aplastó a cualquier otro jugador. Pero comparado con Shadow, era completamente incomparable. ¿Qué clase de monstruo es esa sombra? Jaffrey pensó que era demasiado increíble. Él no quería en absoluto tratar con sombra. Y en la operación actual, si todo saliera bien, no se encontraría con sombra. Con su aterradora capacidad de producción actual, incluso una sola explosión de rayo de gran daño, con daño de fuego agregado, causaría decenas de millones de daños a una barrera defensiva. Incluso los gremios de los grandes oficiales CIA, sin importar cuánta vida útil tuvieran almacenada, no pudieron soportar su ataque continuo de 5 minutos. En solo unos minutos, Jaffrey estaba seguro de que podría hacer que este gremio consumiera directamente decenas de miles de años de vida para reponer la durabilidad de la barrera defensiva. Además, como la acción fue en la realidad, después de realizado el hecho, la otra parte no sabría quién lo hizo. Si realmente fuera encontrado por algún medio especial, el gremio del altar del toro blanco también estaría dispuesto a gastar una gran cantidad de su vida para resolver el asunto. Después de todo, todos sabían que, aunque la sombra de la Gran Cia era invencible, mientras tuviera vida, sería muy fácil hablar con él. ¿Acaso no se habían resuelto muchos asuntos anteriores de esta manera? Todo era responsabilidad del gremio del altar del toro blanco. En este momento, al observar la barrera defensiva del escondite frente a él que se rompía constantemente y luego se reparaba consumiendo vida, Jaffrey podía sentir lo doloroso que era para la otra parte reponer su vida. Actualmente, con la poderosa habilidad de mejora del NPC demonio, el gremio del altar del toro blanco se había establecido firmemente como el gremio número 1 de la ciudad de Nueva York. Después de conquistar con éxito un gremio de tamaño mediano y ponerlo bajo su control, otros gremios grandes vinieron a presentar regalos al gremio del altar del toro blanco, en busca de la paz. Esto hizo que Jaffrey y algunos miembros de su gremio se sintieran bastante arrogantes. Mientras se rompa la barrera, alguien de adentro cooperará y me proporcionará la ubicación de Luo Xiaoxiao. Se dice que esta mujer suele tener 2 guerreras de primer nivel protegiéndola de cerca, por lo que los jugadores normales no pueden encontrar la oportunidad de atacarla. Pero frente a mí, ¿quién se atreve a llamarse de primer nivel? Jaffrey sonrió con confianza. Pero justo cuando lanzó otra habilidad de explosión de relámpago, que aterrizó con un rugido en la barrera defensiva. De repente su visión se volvió completamente negra. ¿Qué está sucediendo? El chico rubio todavía estaba desarrollando sus habilidades para lanzar el halcón dragón, cuando de repente cayó en un estado de oscuridad en el que no podía ver ni oír. Al mismo tiempo, Jaffrey sintió que todos los afijos superiores sobre él de repente se volvieron ineficaces. Instantáneamente, el niño rubio empezó a volar por el cielo como una mosca sin cabeza. Esta situación sin precedentes hizo que Jaffrey tuviera un pensamiento aterrorizado. Podría ser que Sombra ha llegado. Capítulo 582. Estás robando. Este pensamiento instantáneamente sumió a Jaffrey en el miedo. Junto al miedo, surgió un pensamiento increíble. No, ¿cómo es posible? Solo llevo luchando menos de 3 minutos. ¿Menos de 3 minutos, de la ciudad mágica del mundo real a la capital? ¿Es esto científico? Si Yin Feng supiera lo que está pensando, probablemente se burlaría. El juego de Dios abandonado ha llegado, ¿y todavía estás hablando de ciencia conmigo? Incluso si hablara de ciencia, Yin Feng le daría una lección a este niño. Todo lo que existe es ciencia. Y la razón por la que la velocidad de Yin Feng era tan rápida.
fue porque le había dado una poción a Osirio. Aunque la velocidad de Osirio ya había alcanzado un nivel extremadamente aterrador después de sacrificar a 24 de sus secuaces, aún podría ser incluso más rápido. Esta poción mágica no vino de Celestial Star, fue proporcionada por Wang Ye Wei-yu. El gran oficial Xia todavía tenía algunas cosas extrañas y maravillosas. Generalmente, no se pueden administrar pociones mágicas a monturas o mascotas. Pero, específicamente, el gran oficial Xia en Ciudad Mágica tenía un jugador con una clase oculta que podía especializarse en hacer pociones mágicas para monturas y mascotas, incluyendo una poción para monturas y mascotas que aumentaba la velocidad en un 20%. No creáis que ese 20% parece mucho, en realidad se trata de una amplificación final, por lo que al aplicarlo a Osirio, que ya tiene una velocidad base muy rápida, la velocidad final se vuelve aún más inimaginable. En poco menos de 3 minutos, viajaron a la velocidad del rayo, cubriendo 2000 li en un apuro. Cuando Infeng montó a Osirio hacia los cielos sobre el escondite del grupo Dragón Dacia en la ciudad capital, Wang Ye Wei-yu, que venía con él, tenía su largo cabello soplado en una explosión de frizz. Esto hizo que la niña sintiera ganas de llorar sin lágrimas. Ella agarró desesperadamente un trozo de hueso de dragón. Si sus atributos no hubieran sido ya casi 100 veces mayores que los de un jugador normal, simplemente no habría podido soportar una velocidad tan alta. Ella ni siquiera había reaccionado, y ya habían llegado a la ciudad capital. El primero en llevarse la peor parte fue ese chico rubio norteamericano, el absorbedor de almas, Jaffrey, que había caído en un estado invisible. Infeng simplemente miró, y el niño rubio, que estaba en un estado invisible y lanzando habilidades al azar, inmediatamente cayó en un estado de desnudez del 100% y perdió por completo sus 5 sentidos. ¡Cielos! Aunque lo vi a través de él, ¿el estado invisible de este niño sigue activo? Infeng estaba un poco sorprendido. Porque, lógicamente, las unidades cuyo estado invisible era visible a través de su percepción de sombras original deberían tener su estado invisible roto. Pero el estado invisible de aquel niño rubio aún persistía. Parece que este tipo sí tiene cierta habilidad para atreverse a venir, pero puede que no sea su propia habilidad. Infeng entendió la situación. Hay que decir que los métodos de este niño incluso despertaron un poco de curiosidad en Infeng. Dado que ese es el caso. Silbido. Una hoja de sombra salió volando instantáneamente. Aunque el niño rubio aún no había sido sacado de su estado invisible, en el momento en que fue golpeado por la espada de las sombras, inmediatamente se le acumuló más del 200% del medidor de muerte instantánea, y su corazón fue traspasado instantáneamente. Este es el primero. Al mismo tiempo, con solo un pensamiento, Infeng consumió 10 puntos de divinidad y lo transfirió a la tierra del juicio. Y fue en ese momento cuando Infeng realizó su movimiento. Todos los miembros del gremio del grupo Dragón Dacia que se encuentran a continuación descubrieron que los ataques de rayos y fuego que los rodeaban se detuvieron de repente. Por un momento, todos quedaron un poco sorprendidos e inseguros. Se solucionó el problema de la persona, solo había una. Infeng apareció con Osirio, y al mismo tiempo, miró a Wang Ye Wei-yu. ¿Y tú? Vas a salir de la invisibilidad. Wang Ye Wei-yu sintió que su cabello explotaba y sacudió la cabeza, queriendo llorar pero sin lágrimas. Dejándola ver así, preferiría morir. Bien, ocúpate tú mismo y explícales la situación. Yo iré a ocuparme de algo primero, sacaré unos rábanos. Infeng sonrió e hizo que Osirio enviara a Wang Ye Wei-yu al suelo. Luego regresó a la tierra del juicio. Entonces, a los ojos del grupo Dragón Dacia, solo un wyvern de espada de hueso apareció repentinamente en el cielo brumoso, y luego descendió instantáneamente como un torbellino. ¿No es esa la montura de sombra? Dios mío, ¿estoy viendo visiones? ¿Cómo puede estar aquí la montura de sombra? Mi vista es súper precisa. La velocidad a la que acaba de descender definitivamente superó 10 veces la velocidad del sonido. El ataque exterior simplemente se detuvo. ¿Podría ser porque Sombra mató a la persona? No, ¿de verdad Sadou llegó corriendo desde Ciudad Mágica con tan poca antelación? Por un momento todos los presentes quedaron estupefactos. Esto naturalmente incluía a Jun Hyanyue. Esta elementalista de fuego, de expresión fría y vestida con una túnica mágica de color rojo intenso, cuando de repente vio aparecer a Osirio, una expresión extremadamente maravillosa apareció en su rostro. Tierra del juicio. En el laberinto de jade blanco que rodea la plataforma de jade blanco, apareció el niño rubio Jaffrey, luciendo desconcertado.
Este tipo simplemente estaba lanzando habilidades alegremente. De repente, sus ojos se volvieron negros y cuando los abrió de nuevo, apareció en ese lugar misterioso y sublime. ¿Qué carajo? Estupefacto, confundido, lleno de signos de interrogación. Cuando levantó la vista, vio una escena impactante que nunca había imaginado en su vida. Una figura negra con una máscara mortuoria blanca como el hueso apareció en este sublime lugar rodeado de jade blanco. Sus ojos, expuestos, eran fríos, y tras él se alzaban 4 pares de alas de la muerte, completamente negras, que exudaban un aura de muerte inquietante. Su parte inferior del cuerpo estaba envuelta en una oscura cortina de humo de la muerte, y debajo de sus pies había hielo azul profundo destrozado que congelaba el aire, mientras que todo su cuerpo estaba rodeado por un escudo impermeable formado por rayos púrpuras. Este es Sombra. Joder, joder, joder. Jaffrey se desplomó mentalmente al instante. Había planeado aprovechar la diferencia horaria, pero por mucho que calculara, nunca imaginó que Sombra llegaría tan rápido. Esto lo hizo estallar en llanto, y de inmediato exclamó en inglés, ¿Sombra? ¿Eres la niñera de Dacia? ¿Por qué estás en todas partes? Alguien vino específicamente a entregarme un regalo para toda la vida, no sería estúpido si no viniera. In Feng se rió entre dientes y de repente notó un par de brazaletes en el chico rubio que le parecían familiares. ¿No son estos los equipos de grado épico que le vendí antes al gran oficial Xia? In Feng también quedó atónito. Un equipo tan estratégico no debería haber circulado, ¿verdad? ¿Cómo acabó en manos de un jugador norteamericano? Él frunció el ceño levemente. Tú, dame todo tu equipo. Esta era la tierra del juicio. In Feng podía configurar un minijuego para hacer que el oponente soltara todos sus objetos, pero si el oponente cooperaba, podría ahorrarse algunos problemas. Esto es un robo. Jaffrey protestó y se desplomó. Este adolescente, que acababa de cumplir 18 años, nunca había vivido un momento tan desesperado en su vida y se negó a entregar su equipo. Incluso miró a In Feng, creyéndose astuto. Sadou, no te entregaré el equipo, pero puedo revelarte quién está detrás de todo esto. No tiene nada que ver conmigo, simplemente me obligaron a cumplir la misión. El culpable está en Nueva York. Déjame ir y te contaré todos los cerebros detrás de esto. Desafortunadamente, esta era la tierra del juicio. Desde que llegó aquí, todo sobre él ya estaba bajo el control de In Feng. Parece que no entiendes la situación. In Feng no se molestó en decirle nada más. Como no estaba dispuesto a entregar el equipo voluntariamente, entonces, que comiencen las entregas. Capítulo 583. Totalmente inútil. ¿Hay algo más que no puedas explotar? Zumbido. Cuando comenzó el minijuego de obtención de equipamiento de Judgment Land, In Feng comenzó a cultivar. Después de consumir algunos puntos de divinidad y modificar las reglas del minijuego, cada vez que In Feng activaba Shadow Blade, Jaffrey dejaba caer un elemento de equipo o una herramienta de su espacio de almacenamiento. Fue revivido repetidamente y asesinado instantáneamente repetidamente. Estaba claro que este chico tenía cierta resistencia a la muerte instantánea, pero cuando se le cayeron sus brazaletes de grado épico, su resistencia a la muerte instantánea volvió a su estado inicial. Y como lo mataban instantáneamente una y otra vez, y un objeto tras otro era dejado caer, Jaffrey quedó completamente estupefacto, completamente desconcertado en el acto. ¿Matar personas puede dejar caer equipos? ¿Qué clase de inmortal es esta sombra? ¿Tienes muchas cosas? Pero no tienes mucha esperanza de vida. ¿Ahorraste tu esperanza de vida? In Feng era demasiado perezoso para desperdiciar palabras con él. En un instante, despojó a este tipo de todo su equipo y se llevó todos los artículos que tenía en su espacio de almacenamiento. En total, valió más de 1000 años de vida. Y, después de dejar todos sus suministros, In Feng comenzó a despojarlo de sus atributos. Atributo -10. Atributo -10. Atributo -10. Jaffrey, completamente desnudo, estaba completamente desesperado. Suelta el equipo. Suelta atributos. Jaffrey realmente quería preguntar, ¿qué más no puedes dejar caer? En este momento, el chico rubio, completamente desesperado, se derrumbó y se autodestruyó en el acto, con los ojos inyectados en sangre. Te lo contaré todo. Todos los genios. Morimos juntos. Parecía que este niño ya se había dado cuenta de que la sombra que tenía delante no lo dejaría ir. Pero no estaba dispuesto a morir allí solo. Quería exponer a todos los que estaban detrás de él.
Morir juntos. Es una lástima. In Feng era demasiado perezoso para escucharlo decir más. Porque cuando comenzó el minijuego, In Feng ya había aprendido todos los recuerdos de este niño y sabía todo sobre la situación detrás de él como la palma de su mano. Pronto, cuando In Feng robó los atributos de este niño rubio hasta los últimos 10 puntos, este tipo se había convertido completamente en una persona común y corriente sin poder siquiera para atar un pollo. Incluso si tenía niveles, una clase y habilidades, debido a que sus atributos eran demasiado bajos, no tenía absolutamente ningún poder. Finalmente, en infinita desesperación y arrepentimiento, Jaffrey fue enviado a la reencarnación infinita del recipiente de aceite. El siguiente. In Feng estaba lleno de ganancias, recordando el recuerdo del niño rubio y se burló por dentro. Originalmente, In Feng no tenía la intención de matar a Jung Hyanyue. Basándose en lo que había aprendido antes, esta mujer estaba apuntando a un demonio, y no era suficiente para ser sentenciada a muerte. Aunque se había apropiado indebidamente de los bienes oficiales, era mejor dejar que el gran oficial Xia se encargara de ello. Pero a través del recuerdo del niño rubio, Jaffrey, In Feng aprendió muchas cosas. Sin duda había una red de intereses muy amplia detrás de todo esto. Cuando In Feng obtuvo el par de brazaletes de Jaffrey, inmediatamente confirmó que estos estaban entre los equipos vendidos previamente al gran oficial Xia, con 68 puntos adicionales de resistencia a la muerte instantánea. En la actualidad, este tipo de equipo se consideraba de primer nivel en la Gran Xia y tenía importancia estratégica en términos pioneros. ¿Cómo llegó a manos de gente de América del Norte? Dado que ese es el caso, los investigaré uno por uno, siempre podré rastrear al que está detrás de esto. In Feng sabía que si dejaba que el funcionario investigara, la eficiencia probablemente sería bastante baja, incluso si hubiera una clase oculta como Soul Search, pero las restricciones no eran pequeñas y uno no podía ver casualmente los recuerdos de los demás. Esta vez, In Feng decidió actuar personalmente. Con la velocidad del rayo, seguiría las pistas y desarraigaría la red de intereses detrás de este asunto. De este modo, In Feng abandonó la tierra del juicio, las alas de la muerte se extendieron detrás de él, apareciendo sobre el escondite del grupo Dragón Dacia. Juzgar a Jaffrey Froese solo tomó unos 2 minutos. En ese momento, Wang Yehuiyu ya se había arreglado el cabello y llegó al suelo del escondite, contándoles a todos la situación. Esto es demasiado rápido. Los refuerzos que transferimos desde otras partes de Kioto aún no han llegado, y ustedes, los de Modu, ¿llegaron primero? Un grupo de personas se quedó completamente entumecido. Sin embargo, antes de que pudieran procesar completamente esta noticia, In Feng apareció repentinamente en el cielo. Zumbido. In Feng apuntó directamente a Jung Hyanyue entre la multitud y la envió a la tierra del juicio con una espada de sombra. El segundo. En la tierra del juicio, la reacción inicial de Jung Hyanyue fue similar a la de Jaffrey. Conmoción, confusión. Pero cuando In Feng apareció ante ella, habló con indignación injusta. Sombra, esta vez participé en la defensa del escondite, espiando mi crimen. No puedes matarme. Y originalmente solo quería matar a un jefe de nivel épico para vengar a mis parientes. ¿Será que el jefe será tu montura en el futuro y por eso no nos dejarás matarlo? Eres demasiado autoritario. Desafortunadamente, esta mujer aún no sabía que In Feng ya conocía completamente sus acciones. Coludiendo con forasteros para que gente de Norteamérica matara al segador de almas de la Gran Xia, para que pudieras irte. Dime, ¿deberían matarte? In Feng terminó de hablar con indiferencia, demasiado perezoso para discutir con ella. Levantó la mano y comenzó directamente el minijuego, comenzando a dejar caer equipo nuevamente. Algunos de los equipos en el cuerpo de esta mujer también eran cosas que In Feng había vendido previamente al gran oficial Xia, ahora se los estaba llevando todos de vuelta. Una y otra vez. En poco tiempo, todo el equipo de Jung Hyanyue fue abandonado. Entonces, fue la mano ladrona del santo. Primero, busca en la memoria, luego desecha todo el equipo y, por último, despluma todos los atributos, una triple muerte completa. Finalmente, el juicio, arrojado al espacio del castigo en un ciclo infinito. Tal vez por haber hecho daño a sus propios familiares, esta mujer fue castigada enviándola a una escena con una montaña de cuchillos. In Feng realmente sintió algo de arrepentimiento por el destino de Jung Hyanyue. Fue bastante trágico, pero fue todo culpa suya, no podía culpar a nadie más. Entonces, el hombre emocionalmente estable y de alta calidad. Después de juzgar a Jung Hyanyue, este asunto aún no había terminado.
In Feng siguió los recuerdos de Jung Hyanyue y comenzó a investigar otras pistas. Unos minutos más tarde, In Feng, confiando en la percepción original de la sombra, encontró al hombre emocionalmente estable y de alta calidad que el gran oficial Xia aún no había encontrado, a más de 10 kilómetros de distancia, y se infiltró silenciosamente y lo mató. El tercero. Entonces, In Feng no encontró a la persona en realidad, sino que entró en el juego de Dios abandonado, se teletransportó al área de juego de las ruinas de Kioto y rápidamente encontró el objetivo. El cuarto. El quinto. El sexto. Con un recuerdo tras otro, In Feng conocía las características, acciones y hábitos de estas personas como la palma de su mano, sacándolos uno por uno como si fueran rábanos. Entre estas personas, algunos eran miembros de gremios oficiales, por ejemplo, una chica de 22 años que, debido a la tentación norteamericana, traicionó las coordenadas del Soul Ripe, Luo Xiaoxiao. También hubo culpables que facilitaron el trabajo de forasteros, lo que provocó el robo del almacén del gran oficial Xia y la pérdida de algunos equipos de nivel estratégico. Así como los ejecutores que robaron y vendieron equipos a América del Norte. Un enlace tras otro. Siguiendo las pistas. 7, 8, 9. Hasta el final, se despejaron todas las líneas y In Feng eliminó a un total de 13 personas. Casi eliminó a toda una serie de partes interesadas. Sin embargo, todavía había una persona crucial, cuyo nombre en código era Misterioso Señor X, que actualmente no estaba en Grancia sino en la ciudad de Nueva York, América del Norte. Esta era la persona clave que se conectaba con el gremio Bull Altar de la ciudad de Nueva York. Y In Feng ya se había enterado de que el altar del Toro Blanco había adquirido un NPC demonio. Capítulo 584. Las sombras tienen tantos estilos diferentes. Cielos, este PNJ demonio es realmente especial. De hecho, In Feng supo de la existencia de este NPC demonio tan pronto como terminó de leer las memorias de Jaffrey, capaz de extender la duración de un beneficio 5 veces. Este beneficio retardado, todo hombre lo necesita. In Feng sonrió. Duración del efecto. En realidad, esta era una habilidad que los equipos y habilidades de grado antiguo tenían una pequeña posibilidad de ofrecer. Tenía el efecto de extender los propios beneficios o acortar los propios perjuicios. También tuvo el efecto de acortar los beneficios del objetivo o extender los perjuicios del objetivo. Por ejemplo, una vez, In Feng fue asesinado instantáneamente por Yuan, y su arco de sombras solo duró 0,1 segundos, lo que se debió a que su duración de beneficio fue acortada por Yuan. Otro ejemplo, cuando In Feng desafió al general Dios Esqueleto Espadachín Taromon, finalmente fue asesinado debido a este efecto, que evitó que el arco de las sombras durara demasiado. Si pudiera aumentar mis beneficios 5 veces. Mi arco de sombras puede hacer que mi daño surta efecto después de 15 segundos. Aunque In Feng había derribado la primera columna mundial. Entre el botín dejado caer por ese jefe mítico, efectivamente había equipo con atributos relacionados con la duración, pero desafortunadamente, no era para asesinos. E incluso si hubiera equipo de grado antiguo con extensión de duración, no podría extenderlo hasta 5 veces. Se podría decir que el beneficio del NPC demonio definitivamente valió cada centavo. De lo contrario, Jaffrey y el gremio del altar del Toro Blanco no habrían estado tan inflados como para intentar conspirar contra la Gran Xia. Originalmente querían aprovechar la oportunidad para reunir a un grupo de expertos de la Gran Xia, pero terminaron fallando miserablemente. Ahora es el momento de hablar sobre reparaciones con el altar del Toro Blanco. In Feng pensó con indiferencia. Pronto. La serie de acciones rápidas de In Feng erradicó directamente una serie de individuos problemáticos ocultos entre la población, y también resolvió el caso de robo de equipo estratégico que el gran funcionario Xian no había podido resolver durante varios días. Y In Feng solo tardó un poco más de media hora en lograr todo esto. Cuando el polvo se asentó, In Feng regresó al escondite del grupo Dragón de Xia y se reunió con Wang Ye Weiyu. Los grandes jugadores oficiales de Xia que se enteraron de la situación quedaron sorprendidos por los métodos decisivos de In Feng. Y, ¿para exigir reparaciones de guerra al gremio del altar del Toro Blanco de Norteamérica? Exigir que sus figuras principales, un líder de gremio, 4 vicelíderes de gremio y los líderes de sus 4 equipos principales, entreguen voluntariamente sus almas vitales a Luo Xiaoxiao para que las controle. Y hacerles pagar una indemnización de guerra, compensando de ahora en adelante 50.000 años de vida cada semana. ¿Y para hacerles entregar el control del NPC demonio?
Todos en el lado oficial se quedaron sin palabras. El apetito de Sadou era demasiado grande. Sin embargo, este asunto naturalmente fue útil para el gran oficial Xia. La compensación semanal de 50.000 años de vida útil del altar del toro blanco incluiría 10.000 años pertenecientes al grupo del dragón Dacia, porque Zhou Lipe Luo Xiaoxiao era miembro del grupo del dragón Dacia, y esto requería que controlara a las figuras principales opuestas. Wang Ye Weiyu se paró junto a Infeng y no pudo evitar preguntar en voz baja, ¿no será esto demasiado? Equivale a vaciar por completo su gremio. Infeng, esto es una compensación de guerra, nunca se trata de igualdad. Discrepar y morir, así de simple. El vicelíder del gremio Dacia Dragon Group, un hombre de mediana edad, frunció el ceño e hizo algunos cálculos rápidos, sintiendo que algo andaba mal. Si dan 50.000 años de vida útil cada semana, eso equivale a más de 7.000 años de vida útil por día, que es casi la totalidad de los ingresos fiscales actuales del gremio superior. Si esta compensación continúa, su gremio probablemente se verá obligado a disolverse pronto. Infeng le dio una palmadita en el hombro, por eso digo que pienses en grande. Tienen un PNJ demonio que ya ha intimidado a toda la ciudad de Nueva York. Si no pueden permitírselo, no podrían obligar a los demás gremios de Nueva York a pagar. Ese vicelíder del gremio también era una persona inteligente, y al escuchar esto, sus ojos se iluminaron de inmediato. Entiendo, esto es para cosechar toda la ciudad de Nueva York. Infeng no dijo mucho, pero estaba claro que su objetivo no era solo granja de cerdos más uno. Era, granja de cerdos más 10086. Entonces haré que Xiaoxiao venga y te acompañe en este viaje. Después, el vicelíder del gremio asintió a Infeng. Actualmente, no hemos transmitido la noticia a la ciudad de Nueva York, así que dejaré que tú te encargues. Por favor, cuida bien de nuestra Xiaoxiao, no tiene mucho poder de combate y necesita protección. No te preocupes. Infeng asintió. Pronto, una chica de cabello largo con un vestido largo sencillo, con una banda de tela blanca cubriendo sus ojos, llegó al centro del área bajo la protección de dos guerreras. Luo Xiaoxiao, ella era una niña ciega. Golpe, golpe, golpe. Infeng pudo sentir claramente que mientras la niña se acercaba, su corazón se aceleraba, lo que indicaba claramente cierto nerviosismo. Ven aquí, te llevaré de viaje a Nueva York. No te preocupes, no tardaré mucho. Infeng le habló. La niña se acercó paso a paso, bajando nerviosamente la cabeza. Infeng la miró y descubrió que, aunque sus 4 atributos no eran altos, aún tenían más de 200 puntos, mucho más fuertes que la gente común. Luego la colocó sobre la espalda de Osirio. Silbido. Osirio batió sus alas y voló, riendo. Jefe, ¿qué tan rápido debo volar? Infeng, a toda velocidad. Osirio se quedó atónito. Jefe, esta señorita no aguanta su trato rudo. También podía sentir que el físico de la chica Luo Xiaoxiao no era alto. Si fuera a toda velocidad, definitivamente no podría soportarlo. Infeng se quedó sin palabras. Había reprendido a este dragón roto hacía poco, por lo que ya no se atrevía a llamarla casualmente esposa del jefe. ¿Pero cómo se convirtió en pequeña dama? Menos tonterías, te dije que fueras a toda velocidad, así que a toda velocidad. Infeng le dio una patada en la espalda. Tan pronto como terminó de hablar, antes de que Luo Xiaoxiao pudiera decir algo, Infeng tomó acción directamente. Primero lanzó, maldición abisal marchita, sobre sí mismo, reduciendo su poder de ataque a -2 millones. Luego activó la regla divina del anillo gélido de Ulrich, 0 absoluto. Sosteniendo la espada del brote blanco, cortó hacia el pecho de Luo Xiaoxiao. Crack, crack, crack. La chica con los ojos vendados y un vestido largo sencillo quedó instantáneamente congelada en una hermosa escultura de hielo, exquisita y sorprendente. Infeng abrazó a la chica de la escultura de hielo. Vamos. Así no le pasará nada. No importa lo rápido que vueles, estará bien. Ah. Esto dejó a la previamente muy nerviosa chica Luo Xiaoxiao completamente desconcertada. ¿Qué está sucediendo? Aunque no podía moverse mientras estaba congelada, Luo Xiaoxiao aún tenía conciencia y pensamientos. Ella nunca esperó que la forma en que Sadou la protegía fuera así. La sombra realmente tiene muchos trucos. Luo Xiaoxiao no pudo evitar pensar. Afortunadamente, ella siempre había sido un miembro importante del gran oficial Xia y había visto y escuchado muchas historias extrañas, por lo que no pensó demasiado. En cambio,
Estaba algo preocupada por el próximo viaje a la ciudad de Nueva York. Si solo es para obtener reparaciones de guerra, con la fuerza de sombra, definitivamente no será un problema. Pero lograr que entreguen el control del NPC demonio no será tan fácil. Después de todo, también había escuchado que el control sobre los NPC en God Forsaken Game no era fácil de transferir, requería el propio consentimiento del NPC. Me temo que tendré que pelear con ese PNJ. Tengo que tener cuidado y no contener al pez gordo. Ella se estaba animando a sí misma. Sin embargo, a Yin Feng no le preocupaba en absoluto. Para él, conseguir que un PNJ aceptara una transferencia era facilísimo, ni siquiera necesitaba luchar. Con el lenguaje de Dios antiguo, incluso si ese PNJ fuera un cerdo, sabría quién le beneficiaba más. Sin embargo, después de haber estado volando con Luo Xiaoxiao por un tiempo, mientras controlaba su marioneta abisal, de repente vio una pequeña figura fantasmal en el mundo del abismo. La figura le resultaba familiar, era un espíritu fantasma. Por supuesto, no era el espíritu fantasma de esta vida. En cambio, era el monstruo de nivel 64 transformado del cadáver de Ghost Spirit de una reencarnación anterior. Silbido, como se esperaba de la muchacha. Incluso después de convertirse en un monstruo, sigue siendo tan delicada y hermosa. Yin Feng no pudo evitar suspirar tras una sola mirada, pero no pudo hacer nada. Aunque era el monstruo cadáver de un conocido, aún tenía que matarlo. Después de todo, incluso había matado a su yo pasado, por no hablar de otros conocidos. Dado que es un conocido y tan poderoso en el nivel 64, dejarme caer un santuario del abismo no sería demasiado, ¿verdad? Yin Feng inmediatamente comenzó a desear. Capítulo 585. Ella es digna de ser nuestra chica. Aunque era la marioneta abisal de Yin Feng, al igual que el propio Yin Feng, la percepción de la sombra original, todavía era efectiva en el mundo del abismo. Esto le permitió a Yin Feng, desde la perspectiva de la marioneta abisal, ver a través de cualquier unidad invisible. Sin embargo, el efecto transparencia no surtía efecto, lo que significaba que era imposible que el objetivo perdiera sus 5 sentidos. En cuanto a la desnudez al 100%, era aún más inútil, porque en el mundo del abismo, otros afijos superiores, aparte de inviolable, no surtían efecto. En ese momento, desde la perspectiva de la marioneta abisal de Yin Feng, se percibió una pequeña figura fantasmal, manteniendo un estado invisible, agachada en un grupo de hierba verde oscuro. Ese manojo de hierba presentaba un color algo vibrante, claramente no algo nativo de este mundo ebis. Porque en todo el mundo del abismo, Yin Feng nunca había visto ninguna planta. Dios mío, ¿esta chica incluso puede crear hierba? Pero en este mundo del abismo, un montón de hierba como esa resulta demasiado llamativo. Yin Feng suspiró. Parecía que este espíritu fantasma frente a él de hecho no tenía inteligencia ni conciencia, de lo contrario no sería tan obvio. Después de que Yin Feng descubrió el objetivo, manipuló la marioneta abisal, sosteniendo una espada de brote blanco, copiada, y corrió hacia adelante a gran velocidad. Por supuesto, esa espada del brote blanco solo tenía los atributos, pero no la conciencia de Bai Ya. En un instante, un ataque se desató hacia ese manojo de hierba. Hay que decir que, de hecho, era un espíritu fantasma de nivel 64, aunque había perdido su conciencia e inteligencia, sus instintos de batalla aún permanecían. Cuando Yin Feng hizo su movimiento, el espíritu fantasma se transformó instantáneamente en su forma, fantasma maligno del inframundo, con la hoja de cola larga detrás del trayendo una luz de hoja verde espantosa, chocando con la hoja de brote blanco de Yin Feng con un clang y rebotando entre sí. La velocidad de ataque de Yin Feng era extremadamente rápida, y estaba a punto de realizar otro ataque básico, pero inesperadamente, la espantosa hoja de cola verde detrás del espíritu fantasma se extendió instantáneamente, formando una espantosa cadena verde que enredó ambas armas en las manos de la marioneta de Yin Feng. ¿Es esto un desarme forzado? Parecía una característica profesional del espíritu fantasma, y se preguntó, ¿qué avance profesional lo había desbloqueado? Cuando la marioneta de Yin Feng fue desarmada por la fuerza, la marioneta no pudo lanzar ningún ataque. Yin Feng no tenía prisa, controló la marioneta abisal para levantar su mano y desatar la maldición marchita abisal, la maldición lenta abisal y la maldición silenciosa abisal. Las 3 habilidades principales de la maldición abisal descendieron, pero desafortunadamente, las 2 últimas fueron bloqueadas por el afijo, inviolable, en el espíritu fantasma, y solo la maldición abisal Wise tuvo efecto temporalmente. Y esto también provocó que las docenas de ataques posteriores del espíritu fantasma
se volvieran curativos para la marioneta abisal. Hasta 2 segundos después, una luz blanca pálida brilló sobre el cuerpo del espíritu fantasma, eliminando todos los estados negativos sobre ella. Demostró que tenía una habilidad de grado antiguo para disipar estados negativos. Cuando lanzó su ataque nuevamente, el efecto de desarme forzado de Infeng también terminó. El espíritu fantasma y la marioneta de Infeng lanzaron instantáneamente más de 10 ataques básicos, y el resultado fue que ambos lados siguieron evadiendo. ¿La evasión de esta chica también es tan alta? Infeng se sintió un poco frustrado. La marioneta en el mundo del abismo temporalmente no pudo activar Ojo del Destino, por lo que la corrección del golpe no pudo aumentar, pero aún tenía más del 53.000%, y sin embargo, todo lo que apareció fue evasión. Afortunadamente, la evasión de Infeng fue mayor que la del espíritu fantasma. Cuando la marioneta de Infeng fue golpeada 2 veces por la espada de cadena Wangwan en la mano del espíritu fantasma, Infeng ya la había golpeado por 9ª vez. En un corto periodo, confiando en el efecto Ice Frost Ridge Break de las botas de cresta de hielo mundial, agotó directamente el afijo inviolable en su cuerpo. Y luego, la marioneta de Infeng volvió a levantar la mano. Abismo lento, abismo silencioso, provocando directamente que el espíritu fantasma entrara en un estado en el que casi no podía moverse. Solo la ralentización del 99,99% de Evis Low llenó la intensidad del control, sin mencionar que también estaba Evisa Ilens. Sin embargo, así como así, matar al espíritu fantasma todavía era algo difícil. Además de tener una alta tasa de evasión, el espíritu fantasma también tenía un efecto curativo de evasión. Aunque cada evasión solo podía restaurar alrededor del 30% de su salud, en el caso de Infeng de no tener una alta tasa de golpe, aún podía mantener la salud completa. Esta capacidad de supervivencia realmente es como una versión en miniatura de mí. Infeng estaba un poco exasperado. Una evasión súper alta, curación por evasión, más un límite de daño de aproximadamente el 4,7%, hicieron que la habilidad de supervivencia de este espíritu fantasma fuera extremadamente aterradora. Si fuera la Infeng anterior, con todas las habilidades de daño activo desactivadas, podría haber sido realmente difícil derrotarla. Pero ahora, mientras la marioneta de Infeng realizaba un ataque básico tras otro, el daño del veneno de misericordia de la muerte, unido a la bendición de la diosa de la muerte, se acumula rápida e infinitamente. El daño del veneno mortal, que ignoraba el límite de daño, podía deducir alrededor del 15% de la salud del espíritu fantasma por segundo. En este punto, Infeng dejó de atacar directamente. Ya no necesitaba atacar más, no fuera que su ataque fuera evadido y causara que el oponente se curara. 3 segundos después, el daño del veneno en el cuerpo del espíritu fantasma se volvió más del 20% por segundo, porque su salud estaba por debajo del 50%, lo que desencadenó el efecto poder determinación de la capucha de la muerte de Infeng, aumentando el daño en un 50%. Así, Infeng observó en silencio como el monstruo cadáver espíritu fantasma, incapaz de moverse e incluso de lanzar esa habilidad de disipación de grado antiguo, fue rápidamente envenenado hasta la muerte. ¡Qué difícil! Infeng exhaló un suspiro de alivio. Esta batalla podría considerarse bastante difícil, con las habilidades deshabilitadas, casi no pudo matar a este espíritu fantasma de nivel 64. Esto hizo que Infeng olvidara un poco el deseo que había pedido cuando vio por primera vez al espíritu fantasma. No fue hasta que el pequeño cadáver del espíritu fantasma cayó suavemente al suelo después de ser asesinado por el veneno. Infeng se sorprendió y se deleitó un poco al descubrir que debajo de su cadáver apareció una caja negra del tamaño de la palma de la mano. Esa caja parecía una pequeña urna, con una niebla negra arremolinándose a su alrededor, conteniendo la esencia de la energía de un antiguo dios del abismo. Era precisamente un santuario del abismo. Oh, ¿de verdad se cayó? Infeng sonrió. Como era de esperar de su propia chica, una buena caída. Por supuesto, este objeto no podía ser utilizado por la marioneta abisal, por lo que Infeng solo podía convocar primero a la marioneta abisal del mundo abisal a su lado. En la tierra, en el cielo, a lo largo del camino directo desde la capital de la Gran Xia hasta la ciudad de Nueva York en América del Norte, por encima de un vasto océano. Infeng sostuvo a la niña congelada Luo Xiaoxiao en una mano, parada sobre la espalda de Osirio, moviéndose a docenas de veces la velocidad del sonido. De repente, una figura oscura apareció detrás de Infeng.
Esa era su marioneta abisal. La apariencia de la marioneta parecía similar a la del propio Infeng, pero su rostro no tenía ojos, sus rasgos estaban completamente cubiertos por una máscara blanca pálida y varios efectos especiales en el propio cuerpo de Infeng mostraban varios colores. Pero todos los efectos especiales en el cuerpo de esta marioneta eran negros, representando el abismo. Cuando apareció la marioneta, Luo Xiaoxiao, que se había convertido en una escultura de hielo, se puso un poco nervioso. Aunque no podía ver con sus ojos, había aprendido una habilidad pasiva que le permitía sentir las unidades de combate a su alrededor. Esto la hizo sentir un poco aturdida. ¿No la estaba llevando Sombra a Nueva York, en Norteamérica, ahora mismo? Debería estar en lo alto del cielo. ¿Quién podría aparecer junto a Sombra? Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida. Capítulo 586. El abismo, ojo de la avaricia. ¿Explotará si lo miras? La escena que siguió hizo temblar aún más a Luo Xiaoxiao, porque incluso a través del hielo que le envolvía, podía sentir que el chico que apareció repentinamente parecía darle algo a Sadou, y luego, todo el cuerpo de Sadou fue cubierto por una aura aterradora. Parecía estar absorbiendo alguna energía maligna. Estos no podrían ser los métodos de esos cultivadores demoníacos de las antiguas novelas de cultivo, ¿verdad? His, ¿podría ser del tipo que mata a la gente para apoderarse de su cultivo? Aunque Luo Xiaoxiao no podía ver, su familia tenía buenos antecedentes y a menudo escuchaba novelas, especialmente novelas de cultivo, y estaba bastante fascinada por las diversas escenas descritas en ellas. Naturalmente, ahora pensó en ese aspecto. Si Infeng supiera lo que ella estaba pensando, probablemente se quedaría sin palabras. La imaginación de esta chica es demasiado rica, ¿no? De hecho, Infeng solo había tomado el santuario del abismo de la mano de la marioneta y lo usó. Es solo que el poder del abismo era un poco aterrador y escalofriante, un poco desconcertante. Y cuando la energía del abismo de niebla negra que rodeaba a Infeng fue absorbida por él, Infeng finalmente visualizó con éxito una de sus habilidades. La habilidad que eligió fue, por supuesto, Mano Codiciosa. A visualizar esta habilidad no solo aumentaría su grado, sino que también permitiría su uso en el mundo del abismo. Aumentaría la tasa de caída en el mundo del abismo 20 veces. Este también fue el comienzo del rápido ascenso de Infeng en el mundo del abismo. Con Greedy Han, no fue muy fácil cultivar santuarios del abismo, esas pequeñas urnas, más adelante. Cultivar 8 al día ni siquiera sería un sueño. Tras visualizar otras habilidades, puedo ir a las distintas ruinas del mundo del abismo y cultivar en grupo. En ese momento, mi velocidad de desarrollo será cientos de veces más rápida que la de los jugadores normales que entran al abismo. Pronto, Infeng terminó de usar el primer santuario del abismo que cayó del espíritu fantasma, absorbiendo la esencia de la energía del abismo dentro de él. Abrió su panel de habilidades para comprobarlo. Después de la visualización, el ojo de la codicia hizo que los ojos de Infeng se iluminaran. Abismo, ojo de la avaricia, grado antiguo visualizado a grado inmortal habilidad de asesino. Al mirar el cadáver de un monstruo, este explotará, con una probabilidad del 1280% 1554% de obtener un botín adicional. El botín adicional obtenido tiene un 100% de probabilidad de aumentar en un grado. Nivel 40, 59. Y efecto legendario, obtienes 1280-1554 espacios de espacio codicioso, que se pueden usar para almacenar objetos. Y efecto mítico, mano de síntesis, puedes combinar de 8 a 7 elementos del mismo grado, equipo o libros de habilidades, para sintetizar un elemento de un grado superior. Los elementos sintetizados a través de este método no se pueden volver a utilizar para la síntesis. Y efecto de grado antiguo, se puede usar en el mismo cadáver de monstruo 2 veces, la probabilidad de botín adicional se duplica, 1554%, 3108%. A nuevo efecto de grado inmortal, cuando el cadáver de un monstruo explota, obtendrás aleatoriamente puntos de experiencia adicionales, equivalentes al 155,4%, 310,8% de la experiencia obtenida al matar a ese monstruo. La mano codiciosa se convirtió directamente en el ojo de la codicia. Esto es un poco escandaloso. ¿De verdad explotará con solo mirarlo? Por un momento,
Incluso Infeng quedó estupefacto. Esto es genial. Si hay una gran cantidad de cadáveres de monstruos, Infeng no necesita lanzar mano codiciosa uno por uno. Simplemente puede pasar su mirada sobre ellos y todos explotan. Esto puede ahorrar mucho tiempo durante el proceso de matar monstruos y subirlos de nivel. Y vale la pena mencionar el efecto de grado antiguo de esta habilidad. Antes, se podía usar 2 veces en el mismo cadáver de monstruo, pero ahora la posibilidad de obtener botín adicional se duplica directamente. Porque el cadáver explota con la primera mirada, no hay forma de mirarlo una segunda vez. Luego, Infeng observó el nuevo efecto de grado inmortal agregado a esta habilidad. Podría ganar experiencia de monstruo adicional. Esto es demasiado desafiante para el cielo. Aunque es aleatorio, incluso basado en el promedio, puede aumentar la experiencia de cada monstruo en un 233,1%, lo que significa que esto me da directamente el triple de experiencia. Infeng se sintió un poco entumecido. Impresionante. Demasiado impresionante. Puntos de experiencia, nivel, estos son los conceptos básicos del juego God Forsaken. También afectan el avance de clase, e incluso tienen usos especiales como el linaje del ángel a la muerte, su importancia es evidente. Originalmente, la ventaja de Infeng se debía en parte a su nivel muy superior. Ahora, directamente sobre la triple experiencia. ¿Es necesario decir qué significa esto? Dado que ese es el caso. Hay 2 lugares más que necesitan ser probados. Infeng se calmó rápidamente y comenzó a considerar otros 2 asuntos. Primero, al usar el santuario del abismo para visualizar una habilidad, los puntos de evolución necesarios para que la habilidad de Infeng evolucione aún más serán los mismos que antes o después de la evolución. Este punto es muy importante. Infeng escaneó rápidamente y descubrió que los puntos de evolución necesarios para la próxima evolución de Greedy Han no habían cambiado en absoluto. Antes eran 890.000 y ahora siguen siendo 890.000. En otras palabras, el aumento de nivel de las habilidades del Santuario del Abismo es un acuerdo final, no un aumento directo. Esto no supone ninguna diferencia para los demás jugadores. De todos modos, todo es grado +1. Pero para Infeng, la diferencia es enorme. Esto significa que puede usar el Santuario del Abismo en cualquier habilidad que quiera, ya que no afectará su consumo de puntos de evolución. El segundo punto también es muy importante. Eso es. Esta habilidad ha cambiado de mano codiciosa a ojo de codicia. Entonces, ¿puedo aprender mano codiciosa de nuevo? Cuando Infeng vio que el nombre de la habilidad cambiaba, inmediatamente consideró esta pregunta. La última vez que el nombre de una habilidad cambió debido a la evolución fue cuando Hijo de la Superioridad se convirtió en Fuente de la Superioridad, pero esa habilidad era demasiado rara y Infeng no tenía un libro de habilidades, por lo que no pudo probarla. Sin embargo, Greedy Han es un libro de habilidades relativamente común. Todavía había varias copias de Greedy Han en la caja de almacenamiento de la Academia del Espíritu Maligno, que Infeng había cultivado más tarde. El espíritu fantasma tomó uno y lo aprendió, y todavía quedaban algunos. Cuando regrese de la ciudad de Nueva York, podré intentarlo. Mientras decía eso, Infeng no tenía demasiadas esperanzas. Después de todo, aunque el nombre de la habilidad cambió, esencialmente seguía siendo la habilidad original. Desde la perspectiva del código del juego, Eye of Greed y Greedy Han compartían una habilidad base común. En esta situación, la posibilidad de aprender ambas cosas simultáneamente era realmente pequeña. Pero pase lo que pase, aún tenía que intentarlo. Si realmente funcionaba, sería una locura. Por ahora, desde la capital del mundo real hasta la ciudad de Nueva York en América del Norte, un viaje de más de 10.000 kilómetros, incluso a la velocidad actual de Infeng, tomó media hora completa. Una ciudad, que alguna vez fue una importante metrópolis internacional, ahora enclavada en una niebla gris, apareció gradualmente ante los ojos de Infeng. Desde lejos, Infeng ya había visto la Estatua de la Libertad, antaño famosa en todo el mundo, a través de la niebla gris. Sin embargo, la Estatua de la Libertad ahora estaba envuelta en una zona de disturbios, con un entorno desolado, desde hacía mucho tiempo desprovisto de presencia humana. Zumbido. Infeng tomó a la chica esculpida en hielo y se volvió invisible, luego hizo que Osirio aterrizara fuera del escondite del gremio del altar del toro blanco, sin que nadie descubriera su llegada. En cuanto a la ubicación de este escondite del gremio, Infeng naturalmente lo conocía como la palma de su mano. Con los recuerdos de Jaffrey, Infeng se sentía como en casa aquí. Vamos, entra al juego conmigo primero. Infeng no entró directamente a la guarida,
porque el NPC demonio no estaba en la realidad, sino en el juego. Entonces, entra al juego primero. Así como Yin Feng llevó a Luo Xiaoxiao al juego y, al consumir vida dentro del juego, la transfirió por la fuerza a las ruinas de la ciudad de Nueva York. En las ruinas. Un magnífico y grandioso escondite, como una arena romana, y dentro de una de sus lujosas habitaciones, residía un demonio que portaba una gran espada. ¿Qué? ¿La persona que enviaste murió? ¿El beneficio de mi demonio es tan poderoso, y aún así murió? Es un inútil. ¿Qué? ¿Ese país llamado Gran Xia tiene un experto poderoso llamado Sombra? ¿Y quieres que tenga cuidado con Sombra? Broma, yo, un demonio, tendría miedo de ustedes, pequeños gusanos jugadores. Este NPC demonio claramente tenía mal carácter, y este punto fue precisamente explotado por los miembros del gremio del altar del toro blanco. Estaba claro que ya sabían que Jaffrey estaba en problemas. Su única confianza ahora era este NPC demonio, aparentemente muy poderoso. Capítulo 587. Ten por seguro que la expansión es su destrucción. En el corazón de las ruinas de la ciudad de Nueva York, dentro de un gran escondite parecido al Coliseo romano. Se trataba de una gran habitación hecha de varillas de refuerzo manchadas de sangre. De pie en la sala, un demonio alto portaba una gran espada negra, con un par de cuernos demoníacos como los de un toro en la cabeza. Medía 2,5 metros y miraba con inquietud a los músicos del gremio del altar del toro blanco que lo rodeaban. Su mirada condescendiente hizo que estos jugadores del gremio se sintieran muy incómodos, pero estaban indefensos. Liderando a los jugadores estaba una mujer de cabello castaño y largo. Llevaba un labial rojo brillante y un tatuaje de flor en el hombro descubierto, lo que le daba el aire de una jefa de pandilla. Era la líder del gremio del altar del toro blanco, conocida como la Reina K. En la actual Nueva York, su estatus era admirado por todos los jugadores. Pero, frente al NPC demonio, ella siempre había sido cautelosa, solo capaz de actuar de manera servil. No había otra manera, el poder de combate de este NPC demonio era demasiado fuerte. Aunque un NPC, una vez perteneciente a su gremio, debe brindar servicios a su gremio, este NPC incluso tenía una función de estado de ánimo. Si no era bien atendido, cuando estaba de mal humor, las tarifas para varios estados de mejora aumentarían. En pocas palabras, si no le atiendes bien, el precio sube. La personalidad de este NPC demonio era demasiado volátil, y la Reina K, que normalmente era altiva y poderosa frente a otros jugadores, solo podía hablar en voz baja cuando trataba con este NPC. Señor Nuke. La Reina K miró fijamente al demonio frente a ella y dijo con voz grave, ese jugador de la Gran Xia, cuyo nombre en clave es Sombra, acaba de matar sin ayuda a un jefe mítico. No debemos descuidarnos. Nuke era el nombre de este NPC demonio. Para ser precisos, era Madman Nuke, el maestro de bestias demonio, NVL 50. Originalmente, cuando escuchó que las élites del gremio fueron a otro país y murieron afuera, le pareció increíble. Después de todo, tenía mucha confianza en sus habilidades para mejorar, y la fuerza de Jaffrey también había sido reconocida por él. Entonces se puso furioso. Pensó que el gremio era demasiado estúpido. Pero al escuchar las palabras de la Reina K, Madman Nuke, el maestro de bestias demonio, frunció el ceño de repente. ¿Qué? ¿Matar a un mítico? Sabía muy bien que la civilización de la Estrella Azul había entrado en la era del juego abandonado por Dios hacía menos de 3 meses. En tan poco tiempo, ¿alguien podría derrotar en solitario a un jefe mítico? ¿Es esto razonable? La cara del demonio loco Nuke se hundió. ¿De verdad te atreviste a provocar a semejante persona? Esto deprimió un poco a la Reina K. La situación es muy extraña. Jaffrey actuó en la capital y murió en menos de 3 minutos, pero confirmamos claramente que Sombra estaba en la ciudad mágica, a más de 1000 kilómetros de distancia. ¿Tan rápido? Demon Nuke se dejó caer en un enorme taburete de piedra y frunció el ceño. Para poder matar a un jefe mítico, necesita equipo mítico. Pero el equipo mítico no puede proporcionar esta velocidad. Debe haber un método de orden acelerado. Claro que ser capaz de matar a un jefe mítico no significa que sea rival para este demonio. No tienes por qué tener miedo. Los conozco demasiado bien a los humanos, se vuelven complacientes con un poco de fuerza. Ese chico con el nombre en clave Sombra no se creería invencible, ¿verdad? Si ese niño se atreve a ponerle una mano encima a este demonio naturalmente le hará entender que siempre hay un poder superior. Parecía que Demon Nuke todavía estaba bastante confiado.
Sin embargo, la reina K proporcionó otra información. Según lo que sabemos, esa sombra, hace bastante tiempo, mató a un verdugo asesino en la India. Señor Nuke, ¿cómo califica su fuerza? ¿Verdugo asesino? ¿Qué clase de basura es esa? Demon Nook lo miró con desdén y se burló al instante. Para ser honesto, la fuerza de Shadow sorprende a este demon. Sin embargo, este demon casi logró convertirse en un PNJ de alto nivel. En general, la fuerza de este demonio es mucho mayor que la de los NPC comunes, así que tenlo por seguro. Si realmente hace un movimiento contra este demonio, las 7 grandes bestias infernales de este demonio, cada una es equivalente a la fuerza de un jefe mítico, quizás incluso más fuertes. Puede matar a un mítico. Probablemente usó toda su fuerza. ¿Podría matar a mis 7 bestias infernales? Demonio Nook dijo con una mueca de desprecio. Tan pronto como salieron estas palabras, todos los del gremio Toro Blanco a su alrededor se sorprendieron. 7 bestias del infierno con la fuerza de un jefe mítico. Este NPC era demasiado feroz, ¿no? Cuando se unen, no solo multiplican por 7 el poder de combate de un jefe mítico. Todos saben que luchar contra un jefe a la vez y luchar contra 7 jefes a la vez son conceptos completamente diferentes. La fuerza del señor Nuke, naturalmente la reconocemos. La reina K asintió respetuosamente. Sin embargo, si esa sombra desea que te unas a su gremio, ¿lo harías? Ella lo estaba probando. Pero Demon Nook se rió al oírlo. No te preocupes. Un genio así debe ser extremadamente arrogante. Si este demon se uniera a su gremio, una vez que se desarrollara de verdad, ¿no tendría que seguir sus órdenes? ¿Cómo es posible que este demonio obedezca las órdenes de un simple jugador? Mejor nos encargaremos de él directamente ahora. Por supuesto. Eso si ese tipo se atreve a ponerle una mano encima a este demonio. Al escuchar estas palabras, la reina K y los demás del altar del toro blanco a su lado finalmente se relajaron. Este, Madman Nuke, el maestro de las bestias demonio, no era del tipo que se inclinaba. ¿Cómo podría obedecer las órdenes de Shadow? En lugar de convertirse en el subordinado de alguien, era mejor disfrutar tranquilamente de las ofrendas en este gremio del altar del toro blanco. Con esto ya, ¿de qué más tenían que preocuparse? En ese caso, nuestra misión es enfurecer y provocar a Sombra. La reina K sonrió. Si Sombra se atreve a venir y a ponerle una mano encima al señor Nuke, será su muerte. Y nuestro gremio del altar del toro blanco ascenderá a la cima del mundo de ahora en adelante. Dejaré este asunto en sus manos, señor X. Usted habla muy bien el idioma Xia, por lo que será más fácil enfurecer y provocar a Sombra. La reina K dijo, mirando a un hombre de mediana edad entre la multitud. El hombre de mediana edad llevaba una capucha de bandido, y sus ojos descubiertas revelaban una clara sensación de vicisitud. Al oír esto, asintió en silencio. Él era, el misterioso señor X. Él era el intermediario que cerró la brecha entre los jugadores de la capital y el gremio del altar del toro blanco, vendiendo un lote de equipo estratégico al gremio del altar del toro blanco. Con las palabras del señor Nuke, nos quedamos tranquilos. El señor X, con su capucha negra de bandido, se inclinó ante Demon Nook. Enfureceré a Shadow y haré que ataque primero, para que el señor Nuke pueda contraatacar. No contraatacar, sino contramatar. El demonio Nook dijo con tono significativo, la arrogancia destruye a la gente. En la tierra de la orden, he visto morir a demasiados humanos por arrogancia. Ja, ja, ja. En ese momento, In Feng, llevando a la niña esculpida en hielo Luo Xiaoxiao, llegó al escondite del gremio del altar del toro blanco en las ruinas de la ciudad de Nueva York. Los dos mantuvieron su invisibilidad de nivel 98 y llegaron a esta ubicación. In Feng descubrió que había llegado justo a tiempo. Dentro del escondite, el plan malvado de Demon Nook, la reina K, el señor X y otros fue detectado directamente por la percepción de sombras original de In Feng. Capítulo 588. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde está la trayectoria? ¿Dónde están los efectos especiales? Ante In Feng apareció un magnífico escondite parecido a un anfiteatro romano, que exudaba un aura de solemnidad y sangre de hierro. Y dentro de la percepción de sombras original de In Feng, podía sentir que dentro de este escondite, había muchos miembros del gremio del altar del toro blanco, no se habían desconectado y huido, sino que todos se habían reunido, rodeando a un NPC demonio corpulento y alto. Incluso estaban discutiendo cómo matarlo. Parece un poco interesante. Los labios de In Feng se curvaron ligeramente y levantó directamente su mano.
arrojando casualmente una hoja de sombra hacia la barrera defensiva fuera del anfiteatro romano. Cuando la espada de las sombras destrozó instantáneamente la barrera defensiva, las alarmas sonaron en todo el escondite. En este momento, los jugadores del altar del toro blanco no tenían idea de que Infeng ya había llegado. De hecho, Kakuin había implementado medidas de advertencia preventivas. Al confirmar que Jaffrey había tenido problemas en la capital, ya había enviado gente para rodear la red de teletransportación de larga distancia en el centro de las ruinas de la ciudad de Nueva York. Porque actualmente, además de Infeng, la única otra persona en todo el mundo que podía usar la teletransportación a través del país era Espíritu Fantasma. Por lo tanto, esta acción no interferiría con otros jugadores en las ruinas de la ciudad de Nueva York. Varios gremios subordinados del altar del toro blanco construyeron directamente docenas de capas de muros elementales, como muros de tierra, muros de hielo, etc., cerca de la matriz de teletransportación, y también colocaron un ojo de reconocimiento a su lado. Siempre que hubiera algún movimiento en la red de teletransportación, lo informarían de inmediato. Porque eso significaría inevitablemente que Sombra había llegado. De hecho, si Infeng usara la matriz de teletransportación, no podría eliminar las fluctuaciones de energía de la matriz. Incluso si la otra parte no pudiera ver a través de su invisibilidad, sabrían que había llegado. Después de todo, ¿quién más podría alcanzar actualmente el nivel 30 y utilizar la red de teletransportación? Pero Kakuin y los otros jugadores del gremio del altar del toro blanco nunca esperaron que Infeng llegara directamente a la ciudad de Nueva York desde la realidad. Sin duda, esto consumiría más tiempo, pero para Infeng, todavía era necesario. Después de todo, también tuvo que evitar que algunas personas utilizaran el escape fuera de línea. Ahora, con Infeng tanto en línea como fuera de línea en la ciudad de Nueva York, sin importar cómo operara la otra parte, sería imposible para ellos escapar. Entras al juego y yo entro al juego para matarte. Te desconectas y abandonas el juego, y yo también abandono el juego, directamente desconectado y real. Y cuando Infeng lanzó una espada de sombra, él canceló directamente su invisibilidad y, pavoneándose, caminó hacia el magnífico y antiguo edificio del anfiteatro, todavía sosteniendo a Luo Xiaoxiao, que estaba en su estado de escultura de hielo. Cuando subió las antiguas escaleras de piedra, grupos de jugadores del gremio del altar del toro blanco surgieron inmediatamente del interior del edificio. Entre ellos, algunos tenían cabello rubio y ojos azules, algunos tenían caras asiáticas y algunos claramente provenían de América Latina y otros lugares, pero no había ningún jugador de piel negra. Caminando al frente había una mujer de cabello largo color café que vestía una túnica mágica que le dejaba los hombros al descubierto, que parecía tener alrededor de 30 años, con un nerviosismo evidente en sus ojos marrones. Esa era Kakuin. Infeng no tuvo ninguna impresión de esta mujer en su vida anterior. Después de todo, en su vida anterior, esta mujer era simplemente uno de los individuos fuertes de la ciudad de Nueva York, a diferencia de ahora. Confiando en el equipo robado de Infeng, este gremio avanzó significativamente en su progreso, sometiendo al Demon Nook, logrando así una ventaja de liderazgo absoluta. Mientras el grupo de personas salía de la puerta de la antigua arena, antes de que Kakuin pudiera hablar, un hombre de mediana edad junto a ella, que llevaba una capucha de bandido, habló. Miró fijamente a Infeng, hablando en un gran idioma xia con un acento extraño. Ja ja ja, ¿eres Sombra? Supuse que vendrías, pero no esperaba que fueras tan audaz, que ni siquiera te molestaras en ser invisible. ¿Por qué tienes tanta prisa por venir y morir? Mientras esta persona hablaba, él, al igual que los otros miembros del gremio Toro Blanco a su lado, miró en secreto a la doncella de escultura de hielo en los brazos de Infeng con alguna duda. El misterioso señor X, que estaba muy familiarizado con el gran oficial Xia, reconoció de un vistazo que la doncella de la escultura de hielo era precisamente su objetivo para asesinar en esta operación. Soul Ripe, Luo Xiaoxiao. Era solo que no entendía por qué Sombra traería a esta doncella con él. Por supuesto, no pensó demasiado. Después de todo, ahora, solo necesitaba provocar a Infeng para que lo atacara. El demonio Nook ya lo estaba protegiendo en secreto. Mientras Adou lo atacara, las bestias Sejong bajo el mando de Demon Nook aparecerían instantáneamente y bloquearían el ataque de Sadou. De esa manera, sería equivalente a que Sombra atacara a Demon Nook, lo que le otorgaría a Demon Nook el derecho de contraatacar. De lo contrario, no importaba cuán fuerte fuera Demon Nook, no podría amenazar a ningún jugador. Y Infeng se quedó un poco sin palabras ante la obvia provocación de la otra parte. ¿Este tipo quiere morir tanto? Pensé que este tipo podría esconderse después de que algo sucediera, pero no esperaba que fuera tan audaz como para saltar. Cuando Infeng llegó hace un momento,
en realidad había escuchado escondidas la conversación entre la otra parte y el NPC demonio. Aunque no escuchó demasiados detalles. Pero él entendió bastante bien las intenciones de la otra parte. Ya que quieres morir, entonces te concederé tu deseo. In Feng sonrió, preparándose tranquilamente para dejar a la doncella de escultura de hielo en sus brazos, aparentemente con la intención de hacer un movimiento. Pero justo entonces, antes de que In Feng pudiera hacer un movimiento, un daño de millones apareció de repente sobre la cabeza del misterioso señor X, que llevaba la capucha del bandido. ¡Ah! El misterioso señor X quedó estupefacto. K-Queen se quedó estupefacta. Los demás jugadores del gremio Toro Blanco que los rodeaba quedaron estupefactos. Incluso el oculto Madman Nuke, el maestro de las bestias demoníacas, quedó estupefacto. Todos estaban esperando que In Feng hiciera un movimiento. Pero In Feng ni siquiera se había movido y el señor X ya estaba muerto. ¡Estúpido! Un comentario sarcástico y despectivo vino del aire cercano, causando que todos los presentes se miraran entre sí confundidos. ¡Mascota! Es la mascota de Sombra. Dios mío, qué cabrón más astuto. Cuidado, todos. Su mascota también es muy invisible. En ese instante, la escena se convirtió en caos. Demon Nook, quien originalmente tenía la intención de bloquear el ataque de In Feng para crear autodefensa, también tenía una mirada de sorpresa. ¿Qué demonios es esto? Mi nivel de anti-invisibilidad es 42 y no vi nada. Aunque no pueda ver la sombra de la persona, ¿qué pasa con la trayectoria del ataque? ¿Y con los efectos especiales? El demonio Nook ni siquiera había aparecido todavía, pero ya estaba sintiendo una sensación de hormigueo en el cuero cabelludo. Lo que hizo que su cuero cabelludo hormigueara aún más fue esa mascota, furtiva, escondida en la oscuridad, estaba matando a uno tras otro, matando al segundo después del primero, y al tercero después del segundo, pasándose lo genial. Y él, Demon Nook, un digno PNJ de nivel 50, no pudo ver a través de esa escurridiza mascota. Ni siquiera podía determinar a quién mataría a continuación esa astuta mascota. Él y un perro del infierno que había invocado de antemano quedaron atónitos al instante. Unidad desconocida. Método de ataque desconocido. Tipo de daño desconocido. Solo debes saber que la mascota invisible y escurridiza es muy despreciable. Demon Nook estaba un poco molesto, pero en realidad era un NPC intermedio más cercano a un NPC de alto nivel, e inmediatamente pensó en una solución. Tú tienes una mascota y yo también. Todos, entren. Mientras Demon Nook gritaba con calma y frialdad, el gigantesco Eyond bajo su mando saltó instantáneamente desde una sala de arena cercana, una criatura colosal de 7 u 8 metros de alto y 11 o 12 metros de largo. Este Eyond, por supuesto, no podía lanzar ningún ataque activamente, pero su gran tamaño era un elemento disuasorio. Tan pronto como saltó, K-Queen y los otros que quedaron corrieron inmediatamente bajo el vientre del Eyond. Entonces el Eyond se agachó, protegiendo a las 30 y tantas personas que quedaban debajo de él. Esto le dio a K-Queen y a los demás una profunda sensación de seguridad. Pero antes de que pudieran reaccionar, de repente, la barra de salud de Eyond, que levantaron la vista para ver, desapareció instantáneamente. Capítulo 589. ¡Qué tontería! Arrodíllate. Retumbar. El Eyond, de casi 10 metros de altura y envuelto en llamas negras y rojas, se estrelló contra el suelo junto a ellos, justo ante las miradas incrédulas de todos los jugadores presentes. Los más de 30 miembros del Whitable Altar Guild eran todos expertos de la ciudad de Nueva York. ¿Quién de ellos no había visto grandes olas y fuertes vientos? Pero la escena actual, realmente nunca la habían presenciado, ni siquiera imaginado. Su poderoso NPC, Demon Nook, había dicho que este Eyond era equivalente a un jefe mítico. Pero, ahora, ¿muerto instantáneamente? Demon Nook está alardeando o Shadow es demasiado fuerte. Incluyendo a K-Queen, las mentes de todos quedaron un poco aturdidas. Observaron con los ojos muy abiertos como el Eyond, cubierto de llamas negras y rojas, caía pesadamente junto a ellos, y todos se congelaron en su lugar. A cada uno de ellos le resultaba increíblemente difícil incluso respirar. Originalmente, antes de que In Feng llegara, realmente sentían una sensación de buen ánimo. Pero ahora todo eso se volvió increíblemente ridículo y risible. El llamado subordinado de Demon Nook, comparable a un mítico, era en realidad tan vulnerable. Cuando el Eyond cayó junto a ellos, sus llamas negras y rojas se extinguieron lentamente,
Sus latidos se aceleraron y cada uno de ellos sintió una sensación de miedo como si se enfrentara a la muerte directamente. Todos sabían que una vez asesinado por Sombra, era posible no regresar jamás. Sin embargo, actualmente, Shadow ha eliminado a uno de los subordinados de Demon Nook. Demon Nook ahora puede ejercitar la autodefensa. ¿Podría Madman Nuke, el Demon Beastmaster, en quien habían depositado grandes esperanzas, eliminar a Shadow? De todos modos, ellos mismos no tenían esperanza, porque después de que el León cayera, ni siquiera podían ver dónde estaba Sombra, y mucho menos eliminar a Sombra. Para decirlo sin rodeos, incluso la mascota de Sombra podría matarlos ahora, y no tendrían ninguna capacidad para resistirse. Así, todos los jugadores presentes, incluida Kakuin, se dieron cuenta desesperados. Frente a Sombra, no tenían ningún punto de experiencia. Se habían convertido por completo en accesorios de fondo. Pero de repente, una por una, figuras enormes emergieron del vacío, y una aura oscura acompañó la aparición de estas figuras gigantes, envolviendo toda la escena. 1, 2, 3. Un total de 6 vigimes infernales de distintas formas finalmente descendieron sobre este mundo. Un demonio loco, blandiendo una gran espada, emergió lentamente de una habitación cercana. 6 líneas negras, como niebla negra, se arremolinaban a su alrededor y conectaban con las 6 figuras gigantes. En este estado, Madman Nuke, el maestro de bestias demonio, compartió salud con sus 6 vigimes infernales. El daño que él y sus vigimes subordinados recibieron se dividiría equitativamente en 7 partes. Originalmente eran 8 partes, pero el León que lideró la carga ya había muerto primero. En este estado, Madman Nuke sería bastante resistente al daño. Sombra, tu fuerza es asombrosa. El demonio loco Nook, arrastrando su gran espada, caminó paso a paso a través de la niebla negra hacia la escena. En la niebla negra, sus ojos en forma de llama mostraban una expresión solemne y respetuosa. He reconocido tu fuerza, pero has matado a mi subordinado, así que debo matarte. Se burló mientras salía. Su reacción reavivó la confianza en Kakuin y los otros a su lado, porque vieron que su demon Madman Nook no se había postrado inmediatamente ante Shadow solo porque su subordinado fue asesinado instantáneamente. Esto también significaba. Demon Nook todavía sentía que tenía la oportunidad de ganar. Para Kakuin y los demás jugadores de Witebul Altar Guild, esta fue definitivamente una buena noticia. Pero antes de que pudieran reaccionar. ¡Qué tontería! ¡Arrodíllate! La voz indiferente de Infeng llegó desde un lado. Y acompañando esa voz estaba. Gobierno divino, gran emperador que adora de rodillas. Infeng nunca había usado esta regla divina, unida al armamento divino del dios de los huesos, pero en la situación actual, era justo lo que necesitaba usar. Justo cuando Demon Nook, envuelto en una niebla negra y emanando una aura magnífica, salió, con la intención de liderar a sus 6 subordinados restantes para atacar conjuntamente a Infeng, que estaba en algún lugar desconocido. La regla divina de Infeng envolvió instantáneamente toda la escena. En este instante, Madman Nuke, el maestro de las bestias demoníacas, arrastrando su gran espada. Kakuin y los jugadores de alto rango de su gremio Witebul Altar. Y ese pájaro demonio de color negro intenso, un simio loco demonio del tamaño de una montaña, 2 lobos gemelos demonios, un total de 6 bestias locas del infierno. Todos ellos, al mismo tiempo, se arrodillaron hacia una dirección sin previo aviso. Grieta. Este método de control forzado de la regla divina hizo que Kakuin y sus subordinados dejaran caer sus armas, sus piernas cedieron mientras se arrodillaban en el suelo, sus rostros se llenaron de horror. Que me obligaran a arrodillarme no era aterrador. Pero lo que era aterrador era Madman Nuke, el maestro de bestias demonio, que acababa de hacer una entrada tan imponente, también se arrodilló como ellos, e incluso trajo a sus 6 bestias infernales con él, todas arrodilladas hacia el vacío. ¡Oh! Madman Nuke, de 2,5 metros de altura, sostenía su gran espada de llama negra con una mano, sus rodillas en el suelo y sus ojos, ardían con llamas negras, mostraban un horror extremo. Él y sus compañeros. Todos quedamos en shock en ese instante. El pájaro se arrodilló, el mono se arrodilló, los lobos se arrodillaron, no hubo una sola excepción. Este es, el reconocimiento del dios de los huesos. Obviamente, el demonio loco Nook tenía mucha más experiencia que la gente común. Reconoció inmediatamente qué tipo de método era este. Lo más importante es que, acompañando la regla divina de Infeng, había un sublime y sin emociones lenguaje de dios antiguo, demonio Nook, puedes elegir, obedecer o perecer.
La reina Ka y los demás no podían entender en absoluto lo que esto significaba. Pero Demon Nook lo entendió. La aparición de este antiguo lenguaje de Dios, combinado con la regla divina del gran emperador adorador de rodillas, le dio a él y a sus compañeros una sensación escalofriante que les hizo hormiguear el cuero cabelludo. Lengua de Dios antiguo, y muy competente. ¿Cómo es esto posible? El juego abandonado por Dios llegó a esta estrella azul hace menos de 3 meses. ¿Cómo podría alguien aprender un lenguaje de los dioses antiguos tan competente? ¿Podría ser que esta persona tenga un secreto no contado con cierto dios antiguo? Demon Nook no pudo evitar pensar de esta manera. Justo cuando estaba pensando esto, de repente escuchó otro aviso del sistema, que indicaba que estaba afectado por otra regla divina, control del alma. Su alma fue controlada y sus recuerdos y pensamientos fueron vistos completamente a través de ese momento. Un tipo cuyo poder de combate excedía por mucho al de un NPC intermedio ordinario estaba, para Infeng, ya calificado para que le examinaran el alma y los recuerdos. Capítulo 590. Civilización demoníaca. Se acabaron las reglas. ¿Por qué no te levantas? En este magnífico escondite, parecido a una arena romana, en la plaza central, Ka-Queen y sus subordinados, Demon Nook y sus compañeros, todos se arrodillaron obedientemente sin una pizca de duda. Esta escena llenó de terror a muchos jugadores de la ciudad de Nueva York que miraban desde lejos. Incluso un gremio poderoso como Wittebull Altar Guild, incluso un NPC aterrador como Demon Nook, se arrodillaron en este momento. Desde la perspectiva de In Feng, primero sacó a Luo Xiaoxiao abiertamente, luego hizo que Grey Chicken tomara medidas para eliminar al culpable, el misterioso Señor X. Cabe destacar que incluso si el pollo gris matara al objetivo, In Feng aún podría activar su divinidad en ese instante para enviarlo a la tierra del juicio. Y ahora, el misterioso Señor X había llegado naturalmente a la tierra del juicio. Inmediatamente después, con la perturbación de Grey Chicken, apareció el Legend. Esta cosa es equivalente a la mascota del NPC domador de bestias demoníacas. Los jugadores normales solo pueden tener una mascota en combate como máximo. Pero este domador de bestias demoníacas tiene una ventaja en su profesión, puede controlar varias mascotas en combate. In Feng usó directamente la maldición de la mirada abisal para mirar al perro del infierno y comprender sus atributos. Luego desató 2 ataques de extinción instantánea consecutivos, matándolo instantáneamente. Este Eyond era inmune a la fijo muerte instantánea y tenía un límite de daño del 7,8%. Desafortunadamente, los 2 golpes de In Feng ignoraron por completo el límite de daño del oponente. El daño venenoso de la bendición de la diosa de la muerte fue detonado instantáneamente por la segunda extinción instantánea, matando al instante al sabueso infernal. Hay que decir que el poder de combate de este Eyond no era en absoluto débil. Aunque su barra de salud no era tan alta como la de un jefe mítico, tenía varias ventajas de Madman Nuke, el maestro de bestias diabólicas, lo que hacía que su reducción de daño y defensa fueran muy altas. Sin embargo, el daño actual de In Feng naturalmente excedía por mucho el nivel de un jefe mítico ordinario. Con solo 2 golpes lo envió de vuelta al infierno. Inmediatamente después, el demonio loco Nook finalmente apareció en persona. Originalmente había pensado que al coexistir con sus 6 compañeros bestias gigantes del infierno, podría activar sus habilidades, encontrar al invisible In Feng y eliminarlo. Pero lo que nunca esperó fue, en el momento en que In Feng vio a Demon Madman Nook, activó la maldición de la mirada abisal, viendo a través de la mayoría de los atributos de combate de este tipo. Posee 7 reglas divinas y 10 órdenes. Consume directamente 10 de divinidad por segundo para anular todos los efectos de la orden. Entonces, arrodíllate ante mí. La regla de la autoridad ósea del gran emperador adorador de rodillas consumió 109 divinidades, que ya no pertenecían a los armamentos divinos ordinarios. De hecho, cualquier armamento divino o habilidad especial de divinidad que consuma más de 100 de divinidad es bastante raro fuera de Orderland, incluyendo este Demon Madman Nook. Llevaba 7 armamentos divinos, un conjunto de equipo verdaderamente lujoso. Sin embargo, los efectos de la regla divina adjuntos a esos 7 armamentos divinos no incluyeron ninguna eliminación de control de masas, y solo 2 de ellos consumieron más de 100 de divinidad. Naturalmente, no pudo resistir el efecto de arrodillamiento forzado de Bone Authority. Por supuesto, In Feng estaba bastante interesado en este tipo, después de todo, vino a la ciudad de Nueva York con la intención de someter a este NPC. Entonces utilizó directamente la regla divina de la hoja del brote blanco,
control del alma, sobre él. Esta regla consumía 400 de divinidad, lo que hacía aún más imposible que Demon Madman Nook la resistiera. En ese mismo momento, Yin Feng ganó los recuerdos de este tipo. Cabe mencionar que el método de Yin Feng era mucho más poderoso que cualquier buscador de almas. Después de todo, la espada del brote blanco era la recompensa por ser el primero en el camino al fin, completamente fuera del alcance de la gente común. Este tipo viene de la civilización demonio. La civilización demonio, una de las civilizaciones de sublimación en la Tierra del Orden, y también una de las pocas civilizaciones antiguas que sublimaron más temprano. En poco tiempo, Yin Feng repasó las principales experiencias de Demon Nook. Se podría decir que los individuos fuertes de la civilización demonio son innumerables. Y este Demon Nook, de origen humilde, era un pez pequeño y discreto en la civilización demoníaca. Debido a su talento bastante común y a la falta de apoyo poderoso en la civilización demoníaca, ni siquiera pudo obtener un corazón de orden. Finalmente, un día, tuvo la oportunidad de obtener un corazón de orden. Una vez obtenido, pudo integrar una orden en su cuerpo, haciéndose así más fuerte. Pero, desgraciadamente, su método no era muy legítimo. Intentó robar un corazón de orden y fue atrapado por la gente del templo. Como castigo, este tipo fue exiliado a Estrella Azul para convertirse en un NPC. Después de llegar a Estrella Azul, Demon Nook se había reencarnado innumerables veces, pero sus recuerdos de cada reencarnación se restablecerían junto con la civilización de Estrella Azul. Así, sus recuerdos solo contenían su tiempo en la civilización demonio y sus experiencias como NPC en Estrella Azul durante los últimos 2 meses. Entonces, el misterio está resuelto. Es por eso que casi alcanzó el nivel de un NPC de alto nivel, y casi fue capaz de robar el corazón del orden del templo. Yin Feng se quedó un poco sin palabras. La fuerza de este tipo era mediocre, pero su ambición era muy alta. Después de todo, la civilización demonio de la que provenía era una civilización superpoderosa, entre las mejores de toda la tierra de la orden. Incluso el clan pirata del cielo estrellado, en ciertas épocas históricas, fue una civilización menor para la civilización demonio. Además, esta civilización demonio era la civilización líder de una determinada facción en la Tierra del Orden. Entonces era comprensible por qué este tipo era tan arrogante. Este orgullo también hizo que este tipo prefiriera la muerte antes que someterse a cualquiera, incluido Sombra, cuya velocidad de desarrollo lo sorprendió increíblemente. Si el desempeño de Yin Feng hubiera sido simplemente fuerte en el combate, entonces someter a este tipo podría no haber tenido éxito. Pero afortunadamente, Yin Feng todavía tenía algunos métodos especiales. Con el lenguaje del dios antiguo y el control del alma, Yin Feng ya había captado la mentalidad de este tipo. Sométete a mí y podrás regresar a la Tierra del Orden, o incluso convertirte en un individuo poderoso dentro de la civilización demonio. Si te niegas, desaparecerás de este mundo para siempre y no podrás reencarnar. Este antiguo lenguaje de los dioses hizo que Demon Nook tragara saliva con dificultad. Le pareció un poco increíble. Esta sombra de Blue Star Civilization superó por completo sus expectativas. Originalmente, quería que esta sombra desapareciera por completo para que no amenazara su reencarnación actual. Preferiría morir antes que obedecer. Esto se debió a que Demon Nook sabía muy bien que incluso si moría en esta reencarnación, su próxima reencarnación aún se reiniciaría. Pero él nunca esperó. Yin Feng destrozó directamente sus pensamientos. En cuanto al lenguaje del dios antiguo, Ka-Queen y los demás naturalmente no lo entendieron. Después de apenas 1,09 segundos, descubrieron que el efecto de control forzado había terminado y todos se pusieron de pie. Pero lo que les sorprendió fue, el control forzado claramente había terminado. Pero, Madman Nuke, el maestro de las bestias diabólicas, en quien habían depositado grandes esperanzas, y sus 6 compañeros, todavía estaban arrodillados, sin mostrar intención de levantarse. Esto hizo que Ka-Queen y los demás se miraran unos a otros con consternación. ¿Qué estaba pasando? Si no te gusta leer, no importa. Aquí en Novel History lo hacemos por ti. Nuestra comunidad es para gente que le gusta disfrutar escuchando una buena historia. Si tienes alguna buena historia que recomendarnos, puedes dejarla en los comentarios y procederemos a revisarla para ver si es publicada. Te agradecemos por ser parte de nuestra comunidad, y agradecemos más que dejes un comentario, tu like y una compartida.